Ellos le dijeron: los discípulos de Juan ayunan frecuentemente y recitan oraciones, igual que los de los fariseos, pero los tuyos no se privan de comer y beber. Jesús respondió: ¿podéis acaso hacer ayunar a los invitados a la boda mientras el novio está con ellos? Días vendrán en que les será arrebatado el novio, entonces ayunarán cuando lleguen esos días. Les dijo también una parábola: nadie rompe un vestido nuevo para echar un remiendo a uno viejo, porque si lo hace, desgarraría el nuevo y al viejo no le iría el remiendo del nuevo. Nadie echa tampoco vino nuevo en pellejos viejos, porque si lo hace, el vino nuevo reventaría los pellejos, el vino se derramaría y los pellejos se echarían a perder. Hay que echar el vino nuevo en pellejos nuevos. Nadie, después de beber el vino añejo, quiere del nuevo, porque dirá: el añejo es el bueno. Gracias, familia del cielo, por nuestra vida, por nuestra fe, por nuestra vocación. Gracias por llamarnos a vivir la fe y la esperanza en un clima de felicidad y de plenitud en ti. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en un comienzo, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Buenos días, mi nombre es Alejandro Alzate Buitrago. Yo soy discípulo de la comunidad misionera Verbum Dei de la ciudad de Pereira, y hoy les quiero compartir esta hermosa cita bíblica tomada del Evangelio de Lucas, capítulo 5, versículos del 33 al 39. Lucas 5, 33, 39. Y he titulado estas pautas: la fe se vive con felicidad. Y quiero que nos concentremos como en dos elementos importantes a los que Jesús nos invita hoy. El primero de ellos es la importancia del verdadero ayuno, y el segundo, el llamado que nos hace Jesús a vivir la fe y la esperanza en un clima de felicidad, en un clima de bodas. Y frente a lo primero, miren que cuando uno ve el reclamo que le hacen los fariseos a Jesús, entiende uno que en muchas ocasiones el ayuno es una práctica desconectada del mensaje de Jesús. Muchas veces el ayuno está orientado a prácticas sociales estandarizadas y que finalmente, como en el caso de los discípulos de los fariseos, se realizan simplemente porque están establecidas legalmente, porque hay que tener cuidado de ejecutarlas, porque nos vemos forzosamente obligados a realizarlas para poder estar libres bien de habladurías o de la sanción social o de la aceptación que tendríamos frente a los otros, frente al qué dirán. Es decir, muchas veces nuestras prácticas de ayuno se hacen por estar libres del reproche, o en algunas ocasiones incluso por ser aceptados en un círculo social específico. Y aquí vale pues la pena recordar lo que nos comentan en Esdras 8:21, y yo creo que ese es el llamado que nos hace Jesús hoy acerca del ayuno. Se nos invita a vivir un ayuno como medio de discernimiento y humillación ante Dios, y mejor aún, vivir el ayuno como una poderosa invocación a Dios, es decir, como uno de los métodos más infalibles de oración y de conectarnos permanentemente con la voluntad a la que nos llama Jesús. Y creo que si fuéramos un poquitico más allá, en Joel 2:12 se nos
habla del ayuno como una señal de verdadera conversión y de desapego total por las cosas materiales de este mundo, sin querer decir que las cosas de este mundo, que son buenas, pues sean malas. Pero ahí está el verdadero ejercicio del ayuno. Cómo renuncio y me doblego ante la voluntad del Señor para dejar todas esas cosas que aparentemente son buenas, pero ofrecérselas al Señor como un sacrificio de conversión y de madurez en la fe. Bueno, muy bien. La segunda invitación que nos hace Jesús es a vivir la fe y la esperanza en Él en un clima de felicidad y de plenitud. Y aquí hay, yo creo que tres cosas bien importantes que valdría la pena empezar también como a discernir. La primera es que una verdadera relación con Dios la debemos soportar en hacer su voluntad e imitar el ejemplo que nos mostró Jesús. Y esto no puede condicionarse al cumplimiento de preceptos y costumbres de orden legal o de orden social, porque Jesús caminó contracorriente y Él nos mostró que sí es posible vivir en plenitud al estilo humano. Siempre Jesús se mostró radiante, se mostró fresco, se mostró respetuoso, se mostró misericordioso. Y yo creo que aquí vale la pena entonces entender que una verdadera relación con Dios es vivir al estilo de Jesús y hacer su voluntad, pero con un rostro pleno de felicidad. Y esto nos lleva pues a pensar que quien descubre a Dios y se abandona en Él, vive en total y absoluta libertad, sin las ataduras y condicionamientos de las imposiciones de la sociedad, de los requisitos de la opinión pública, del qué dirán. Vivir en Jesús es vivir libre de esos círculos sociales exigentes que solamente nos invitan a la apariencia y sobre los cuales pues hacemos las cosas porque necesitamos ser reconocidos en ellos. Y finalmente, después de escuchar esta hermosa invitación que nos hace Jesús en el Evangelio, pues yo recuerdo esos primeros momentos de mi infancia y de adolescencia en el camino de la fe. Y aquí les quiero pues como comentar esta anécdota que a lo mejor se las he dicho en otras ocasiones. Recuerdo que estábamos muy pequeños y entonces mis papás sagradamente cada domingo nos llevaban a la Eucaristía y por supuesto pues nosotros nos sentábamos en las primeras bancas, recibíamos a Jesús Eucaristía y en general eso me parece que fue uno como de las semillas de fe mejor sembradas por parte de nuestros padres, pero en algunas ocasiones caíamos en una tentación. Mis padres eran súper exigentes con nosotros porque nosotros vivíamos en la cuadra de un barrio y creo que éramos los únicos que frecuentábamos la Eucaristía los domingos y algunas veces en otras ocasiones en semana. Y mis padres eran respetuosos y muy fehacientes en el sentido de enseñarnos la convicción de la vida en Jesús y rezábamos el rosario todos los días, hacíamos los primeros viernes, hacíamos los primeros sábados en honor a la Virgen, rezábamos los 1000 Jesuses, es decir, todos los ritos que existían nosotros perseverábamos en ellos. Pero en muchas ocasiones a nosotros como hijos, nuestros padres nos hacían unas exigencias desbordadas porque nosotros teníamos que cuidarnos en el hablar, en el actuar, en el pensar. O sea, nuestros modos estaban como siendo observados y para ellos era muy duro que en algún momento alguno de los vecinos dijera algo que nosotros estábamos haciendo, ¿cierto? Como en términos de descalificación. Es decir, ellos se cuidaban mucho como de la sanción social y se cuidaban mucho de esa opinión pública. Entonces, pensaba yo que es más o menos como la invitación que nos hace hoy Jesús. Hoy Jesús nos invita a un ayuno en plenitud de Él y no a un ayuno en donde lo hagamos simplemente por la cortesía social o por evitar el escarnio público.
Bueno, después de todo esto tan anecdótico, pero tan familiar para mí, pues los quiero invitar a que nos pongamos en presencia de Jesús, en presencia de María, y que al igual que ella, con ese sí incondicional y con ese fervor por avanzar en la promesa salvadora, nos permita descubrir en la mirada de Jesús esa mirada de amor y mirada de misericordia, y que con esa invitación nosotros podamos movernos en libertad, siempre tratando de hacer la voluntad de Dios y tratando de imitar a Jesús en todo momento y lugar. Buen día para todos y bueno, una bendecida oración.